Cada noche, en la carretera NI, cerca de Segovia, un coche aparece en las sombras. Nadie sabe quién conduce. Nadie puede escapar. Los conductores reportan ver un coche negro viniendo a alta velocidad, dirigiéndose directamente hacia ellos, sin aviso, sin oportunidad de desviarse. Y cuando ese coche aparece, la gente muere. Pero la verdad es mucho peor que cualquier leyenda urbana. Porque ese coche no es solo maldito. Ese coche es conducido por alguien que nunca dejó de buscar. Alguien que mata noche tras noche sin saber por qué. Alguien que está atrapado en un ciclo infinito de culpa y desesperación, reviviendo el mismo momento una y otra vez. Su nombre era Raúl, y en 1968 hizo una elección. Una elección que lo mantendría atrapado para siempre. Una elección que transformaría a un hombre común en un fantasma condenado a conducir eternamente por la misma carretera, buscando a una familia que nunca volvería a encontrar. Pero en 2025 algo diferente sucedió, algo que lo cambiaría todo. Porque esa noche Raúl vio algo que lo hizo recordar por qué había comenzado todo esto. Y por primera vez en 57 años hizo una elección diferente. Esta es la historia de Raúl, la historia de un hombre que mató a su propia familia. La historia de un fantasma que buscó redención en una carretera maldita. Y lo que sucedió esa noche de 2025 va a cambiar todo lo que sabes sobre culpa, remordimiento y salvación. Todo comenzó en una noche ordinaria. Una noche que parecía como cualquier otra en la carretera NI. Era el 15 de noviembre de 1968. Raúl conducía de regreso a casa después de un fin de semana en Madrid con su esposa Ruth y su hija Sofía. Ruth dormía en el asiento del pasajero, descansando después de las horas de conducción. Sofía dormía en el asiento trasero, abrazada a su osito de peluche, soñando con las cosas que había visto en la capital. Era casi medianoche. La carretera estaba prácticamente vacía. Solo algunos camiones pasaban ocasionalmente en las sombras. Raúl estaba cansado, muy cansado. Pero no era solo el cansancio físico lo que lo consumía. Era algo mucho más profundo. Algo que llevaba meses carcomiendo su mente cada noche. Raúl estaba pensando en desaparecer, en simplemente desvanecerse y nunca volver. Había perdido su trabajo, el trabajo que amaba, semanas antes. No se lo había dicho a Ruth. Fingía ir a trabajar todos los días, pero en realidad pasaba horas en cafés vacíos, solo, pensando en cómo todo se había derrumbado. Sus deudas crecían, su esperanza desaparecía, y esa noche, mientras conducía por la carretera NI con su familia durmiendo, Raúl estaba decidiendo si continuaba viviendo o si simplemente acababa con todo. Entonces vio las luces. Un coche venía en sentido contrario, muy rápido, zigzagueando por la carretera. Muy mal. Raúl tenía tiempo de girar el volante, de desviarse, de salvar a su familia. Sus ojos encontraron los ojos de Ruth, que había despertado asustada. Sus ojos encontraron el rostro de Sofía en el espejo retrovisor. Y en ese segundo, en ese único segundo, Raúl hizo una elección. No giró el volante. Vio esas luces acercándose y simplemente dejó que sucediera. Como si ese segundo de vacilación fuera la respuesta a todas sus preguntas. Como si ese choque fuera la solución que buscaba. Y entonces todo desapareció en un estruendo de metal, vidrio y oscuridad. Cuando Raúl despertó en el hospital, estaba solo, completamente solo. Ruth había muerto en el impacto. Sofía también. En el otro coche, todos muertos, ningún superviviente. Pero Raúl sobrevivió ileso, prácticamente ileso. Todos murieron, excepto él. Como si la ironía del destino hubiera decidido que debería vivir, mientras todos los que amaba desaparecían. Los médicos lo llamaron milagro. Los periódicos locales lo llamaron suerte. Pero Raúl sabía la verdad. En ese hospital, mientras las lágrimas corrían por su rostro,
Raúl se dio cuenta de algo que lo consumiría para siempre. Había matado a Ruth. Había matado a Sofía. No fue un accidente. Fue una elección. En ese segundo de vacilación, cuando vio el coche venir, Raúl dejó que sucediera. Y ahora su familia estaba muerta. Y él estaba vivo. Y ningún perdón vendría. Ni de la vida, ni de Dios, ni de sí mismo. Había estado pensando en desaparecer, en abandonarlo todo. Y en ese segundo, cuando vio el coche venir, parte de él, una parte oscura y desesperada de Raúl, simplemente dejó que sucediera. Ese segundo no fue un accidente, fue un acto de desesperación. Y ahora su familia estaba muerta, y él había sobrevivido. Y Raúl sabía que esa culpa nunca desaparecería. Sabía que ninguna cantidad de tiempo, ninguna cantidad de sufrimiento podría compensar lo que había hecho. Raúl pasó 3 semanas en el hospital. 3 semanas donde nadie lo visitó, porque no había nadie más. Su familia había desaparecido. No tenía parientes, no tenía familiares, ningún amigo de verdad. Solo un hombre vacío, acostado en una cama de hospital, pensando en cómo terminar con todo. Raúl sabía que ni la muerte lo perdonaría. Sabía que el remordimiento lo seguiría para siempre. Cuando salió del hospital, Raúl fue directamente a la carretera NI. Volvió a esa curva, ese lugar donde todo había sucedido. Y allí, esa noche oscura, caminó hasta el borde del acantilado. Raúl hizo su elección final y saltó, desapareciendo en la oscuridad. Pero Raúl no encontró paz, no en ese acantilado, no esa noche, porque cuando su cuerpo cayó, algo sucedió que nadie podría haber predicho. Raúl murió, su cuerpo desapareció en esa oscuridad, pero su alma no descansó, quedó atrapada, atrapada en esa carretera, atrapada en ese lugar donde todo se había derrumbado, atrapada en la culpa, y en esa prisión de remordimiento, Raúl descubriría una verdad aún más sombría. La muerte no ofrecía descanso. La culpa lo seguiría más allá de la muerte. Raúl despertó días después, conduciendo su propio coche. El mismo coche que había chocado. El mismo coche donde Ruth y Sofía murieron. Sin memoria de cómo había llegado allí. Sin entender qué estaba sucediendo. Solo sabía que estaba conduciendo. Siempre conduciendo, noche tras noche, por la carretera NI, buscando algo que no podía nombrar. Pero Raúl sabía que nada cambiaría, que nada podría cambiar, porque la culpa no tiene fin. Y él ya lo había aceptado. Y entonces vio el primer coche, una familia durmiendo, despreocupada, sin saber que estaban a punto de sufrir. Y Raúl, en ese momento, sintió algo quemar dentro de él. No era furia, era remordimiento puro, porque en ese coche veía a Ruth durmiendo en el asiento del pasajero. Veía a Sofía abrazada a su osito de peluche en el asiento trasero. Veía a su propia familia, repetida infinitamente, noche tras noche. Y Raúl se dio cuenta de la verdad más terrible. Estaba condenado a revivir su pecado eternamente, y no había escapatoria, no había redención, no había perdón. Raúl condujo hacia ese coche, y cuando chocó, todo desapareció en un estruendo. Cuando despertó, estaba nuevamente solo, conduciendo, buscando. Pero lo que Raúl sabía era que mientras veía a su familia morir repetidamente en su mente, en la realidad real, familias enteras estaban muriendo. Padres, hijos, inocentes que no tenían nada que ver con su culpa. Raúl estaba condenado a revivir su pecado eternamente, y el precio era pagado por vidas inocentes. Y Raúl no podía hacer nada para detenerlo, porque la maldición no tenía fin, porque no había perdón. Durante 57 años, Raúl condujo por la carretera NI. Cada noche chocaba con un coche. Cada noche veía a su familia morir. Cada noche despertaba solo, conduciendo, buscando. Y mientras Raúl buscaba algo que nunca encontraría,
Docenas de familias reales desaparecían. Docenas de niños reales morían. Docenas de vidas inocentes eran destruidas por la maldición de un hombre que había cometido un pecado imperdonable. Y la carretera NI se convirtió en un cementerio silencioso, guardando los secretos de un alma que nunca encontraría paz. Porque no había perdón. Y nunca lo habría. En 2025, algo cambió en la carretera NI. Algo que Raúl no esperaba. Algo que finalmente lo obligaría a confrontar la verdad que siempre supo. Porque esa noche de noviembre, cuando Raúl vio ese coche acercándose, reconoció algo diferente. No era Ruth, no era Sofía. Era alguien nuevo. Era un hombre conduciendo solo, con el rostro marcado por la tristeza y la desesperación. Era un hombre que Raúl reconocía perfectamente, porque ese hombre era él mismo. Era Raúl en 1968. Era el momento exacto antes de la elección. Raúl vio su propio reflejo en ese coche. Vio al hombre que había sido. El hombre que lo había perdido todo. El hombre que había elegido dejar que sucediera. Y en ese segundo, Raúl entendió algo que lo consumiría aún más. Ese hombre también estaba pensando en desaparecer. Ese hombre también estaba desesperado. Ese hombre también haría la misma elección. Y no había nada que Raúl pudiera hacer para impedirlo. Porque el pasado no puede ser cambiado. Porque la elección ya había sido hecha. Porque la culpa era eterna. Y entonces Raúl hizo lo que siempre haría. Raúl no se desvió. Raúl no intentó salvar. Raúl aceleró. Porque Raúl sabía que ese coche estaba condenado. Sabía que ese hombre estaba condenado. Sabía que él mismo estaba condenado. Y ninguna acción, ninguna elección diferente podría cambiar eso. Porque la maldición no tenía fin. Porque no había redención. Porque nunca sería perdonado. Cuando despertó, estaba nuevamente solo, conduciendo, buscando. Y la próxima noche había otro coche, y otro, y otro. El ciclo continuaba, la maldición continuaba. Y Raúl seguía atrapado. Porque la verdad es esta: Raúl nunca escapará. Nunca encontrará redención. Nunca será perdonado. Porque no se perdona a sí mismo. Y mientras Raúl no se perdone, la carretera NI nunca descansará. Mientras Raúl no se perdone, las familias seguirán muriendo. Porque la culpa no redime. La culpa destruye, y Raúl destruirá eternamente, noche tras noche, muerte tras muerte, eternamente, sin esperanza, sin redención, sin perdón. La carretera NI está maldita, y Raúl es la maldición. Y mientras haya carreteras, mientras haya familias durmiendo, mientras haya personas que crean estar seguras, Raúl seguirá conduciendo, buscando, matando, porque nunca será perdonado, y por eso nadie más lo será. Si conduces por la carretera NI, cerca de Segovia, especialmente por la noche, ten cuidado, porque Raúl sigue allí, sigue buscando, sigue matando, y si ves un coche negro viniendo hacia ti, sabe que no hay escapatoria, porque esa carretera está maldita, y la maldición nunca termina. Si te gustó esta historia de horror, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu comentario. ¿Qué crees que Raúl debería haber hecho esa noche? ¿Podría haber escapado de la maldición? Deja tu respuesta en los comentarios.